Fíjense que a veces algunos de los jóvenes de esta iglesia, y me incluyo, ¿ya?, se nos pasa por la cabeza ir a hacer montes. Pero no montes de aquellos pequeños, mis hermanos. No. Ya saben que a veces nos liamos en picos de 2.300, 2.500. Y la verdad es que a medida que uno va subiendo, ¿saben lo que espera, mis hermanos? Espera poder llegar arriba, ¿eh? Pero lo que espera, mis hermanos, es ese destino final arriba del monte. ¿Cómo va a ser ese destino final en el momento que se llegue a la cumbre misma del monte y ahí se pueda descansar diciendo: al destino final hemos llegado? Pero a medida que uno va subiendo, mis hermanos, hacia esa cumbre de ese monte, hacia ese destino final, muchas veces cuando vamos en grupo nos vamos animando y exhortando por medio de la palabra. Nos vamos animando para que ninguno se quede por el camino. Mira, sigue adelante. Y es importante no desechar lo que son esas exhortaciones, no desechar esa palabra para poder llegar al destino final. Fíjense que esto, mis hermanos, es lo que nos encontramos en Hebreos 12. No nos habla de cualquier monte al cual la congregación de los santos se acerca, sino que nos va a hablar del monte Sión, de la Jerusalén celestial, nuestro destino final, al cual nos hemos acercado y nos acercaremos plenamente. Y en ese camino, mis hermanos, se nos va a decir: mirad, que no desechéis la palabra del que habla. La palabra de ánimo, la palabra de exhortación. Tenemos un gran destino final, mis hermanos, y para llegar a él no podemos desechar la palabra que se nos habla y que hoy escucharemos. Así que tengan sus Biblias abiertas en este capítulo, de Hebreos 12, de los versículos del 18 hasta el final del capítulo, el 29. Y antes de pasar a destacar 3 puntos de este texto que hemos leído, debo situar el texto un poquito dentro del contexto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque este texto forma parte de la última advertencia que nos encontramos en el sermón carta de Hebreos. Acuérdense que Hebreos tiene una serie de advertencias y exhortaciones serias para su audiencia, y nuestro texto de hoy forma parte de esa última advertencia que el autor lanzará a su audiencia. Si recuerdan, la semana pasada, el domingo pasado, vimos la necesidad de correr esa carrera de la fe que nos ha sido puesta por delante. Y esa carrera de la fe vimos la importancia de lo que es la disciplina divina, la importancia de la disciplina de nuestro Padre para ayudarnos a correr esa carrera de la fe y llegar al fin, para que no nos desviemos, y si nos desviamos, ponernos en su sitio, ejercitarnos en esa disciplina para correr esa carrera de la fe y para llegar a participar de esa santidad última de nuestro Dios. Pues bien, en este contexto, fíjense que la exhortación, mis hermanos, empieza en el versículo 15, algo que vimos la semana pasada, donde el autor dice: mirad bien. Fíjense que ese mirad va a volver a aparecer en el versículo 25 cuando dice: mirad que no desechéis. Pues bien, la exhortación en esa carrera de la fe empieza en el versículo 15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es decir, se quede por el camino en esa carrera de la fe. Y la razón de mirar, de que ninguno deje de alcanzar esa gracia de Dios, es por la frase que viene después, que dice: que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Mencionamos la semana pasada, mis hermanos, de que esa semilla de amargura proviene de Deuteronomio 29, el versículo 18, donde Moisés se lo dice al pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida. Y se lo dice como una advertencia contra la idolatría. La idolatría será esa raíz de amargura que crecerá en el pueblo de Israel, y será esa raíz de amargura que lo que implicará la idolatría será
el rechazo ¿de qué? El rechazo de Dios y el rechazo del pacto que Dios entró con Israel en el antiguo pacto. Con esto, mis hermanos, cuando el autor de Hebreos cita esa raíz de amargura, la raíz de amargura aquí en el autor de Hebreos se está refiriendo a lo que es ese rechazo, a lo que es esa disciplina divina a lo largo de nuestra carrera de la fe. Se está refiriendo, mis hermanos, a no aceptar, sino rechazar ese trato paterno de nuestro Dios en el nuevo pacto. Y fíjense que lo que es precisamente esa raíz de amargura que amarga el corazón de uno y amarga el corazón de los otros, en realidad lo que es el germen que hay en ella es el mismo germen de la idolatría. Porque ese rechazo de la mano paterna o del trato de Dios en la vida de uno es básicamente decirle que no lo quiero, quiero hacerlo a mi manera y déjame hacerlo como yo quiero. Y fíjense que es por eso, mis hermanos, que aquí el autor les va a decir que eso es mucho más serio en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura no es rechazar el antiguo pacto que inauguró Moisés, sino que es rechazar el nuevo pacto inaugurado por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el autor dice, mirad bien, cuidaros que ninguno caiga de esa gracia de Dios, cuidar esa carrera de la fe los unos de los otros y cuidar la integridad también del pueblo del pacto de la iglesia. Por eso fíjense que en el versículo 16 y 17 dice lo siguiente, hacer esto no sea que se haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Cuidad vuestra carrera de la fe. Cuidad lo que es la carrera de la fe de vuestros hermanos. Cuidad la integridad del pueblo, que no haya raíz de amargura entre vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de esa advertencia? Y ahora entra nuestro texto. Cuidad, mirar esto, porque, versículo 18, no os habéis acercado a un monte que se puede palpar, sino que os habéis acercado, versículo 22, al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? La razón de cuidar esa carrera de la fe es porque nos hemos acercado a un gran destino que nos ha sido dado. Un destino que merece la pena cuidar la carrera, la mía y la de todos nosotros, porque grande es el destino que Cristo Jesús nos ha dado. Y lo vamos a ver, esa Jerusalén celestial misma. Con este contexto, ahora sí que podemos pasar, mis hermanos, a destacar 3 puntos esenciales de este gran destino. Primero, lo que es el mayor privilegio de acercarnos a nuestro destino final. Segundo, el mayor lugar y medio al cual nos acercamos a ese destino final. Y tercero, la mayor responsabilidad que tenemos como aquellos que nos acercamos a nuestro destino final. Vamos a destacar estos 3 puntos, mis hermanos. Primero, el mayor privilegio. El mayor privilegio de acercarnos a ese destino final. Y lo primero que debemos ver aquí es el cumplimiento de acercarnos. Fíjense que todos estos versículos, del 18 al 22, mis hermanos, están organizados a modo de contraste. Y a modo de contraste que se centra en el tema de acercarse. Fíjense el contraste, versículo 18. Porque no os habéis acercado, sino, versículo 22, aquí está el contraste, sino que os habéis acercado. Bueno, la cuestión es cómo se entiende esto, mis hermanos. No os habéis acercado, pero por contraste, sí os habéis acercado. Fíjense que el autor, mis hermanos, está hablando a aquellos creyentes del nuevo pacto. Y por extensión y por inspiración de la palabra, mis hermanos, el mensaje llega a todos nosotros. ¿Cómo debemos entender ese contraste en los versículos del 18 al 22? Y debemos entenderlo cuando el autor nos va a explicar cuál es nuestra situación como creyentes en el nuevo pacto, cómo es nuestra situación
tomando algo de la historia de Israel en el antiguo pacto. Y en concreto va a tomar del libro de Éxodo, de los versículos del 19 al 22, y del libro de Deuteronomio, de los capítulos del 4 al 9. Por lo tanto, Éxodo y Deuteronomio está en la mente del autor en estos versículos. Está en el trasfondo de lo que el autor quiere comunicar para que entendamos, mis hermanos, cuál es nuestro destino y el gran privilegio que a nosotros nos ha sido dado. Y fíjense que cuando leemos estos versículos, el contexto primario del Antiguo Testamento es Éxodo, mis hermanos. Pero no cualquier evento de Éxodo. Es el momento en que Israel, después de haber sido redimido de Egipto, llegó a lo que eran las faldas de Horeb, las faldas del monte Sinaí. Porque, ¿saben? Ese era el destino del pueblo redimido. Era la primera parada que el pueblo redimido tenía que hacer. Y lo hemos leído en Éxodo 3, cuando Dios le dice a Moisés que vaya a Faraón. Y Moisés le dice, bueno, ¿cómo voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que le voy a decir? Y Dios le dice, bueno, ve y esto te será por señal de que yo estoy contigo. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, cuando hayas redimido con mano fuerte a mi pueblo de Egipto, me serviréis. ¿Dónde dice Dios? Me serviréis en este monte, el monte Sinaí. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que el destino del pueblo redimido de Egipto, el destino, la primera parada era el monte Sinaí y era servir a su Dios en ese monte. Ahora bien, Israel debía llegar a ese monte, ¿saben qué? ¿Para qué? No para hacer turismo, mis hermanos. No para hacer un picnic a las faldas del monte humeante del Sinaí. Yo no sé, mis hermanos, si han escuchado estas noticias de ese volcán que entró en erupción en la península. No sé si se dice así, porque mi islandés está un poco arrugado, ¿ya? Pero dicen la península de Reykjanes. La península de Reykjanes, al suroeste de Islandia, mis hermanos, donde hay un volcán que ha entrado en erupción y a la gente no se le ha ocurrido más que ir de turismo a ese volcán, mis hermanos. Hacerse fotos al lado de la lava humeante y de la erupción del volcán. Bueno, Israel no fue a eso, mis hermanos. Israel no fue a lo que era el monte Sinaí, que humeaba con nubes, con fuego, para hacer turismo. ¿Qué es lo que sucede cuando Israel se acerca al monte Sinaí, mis hermanos? Y eso es esencial, porque ese evento, ese momento es el primero en la historia del pueblo redimido de Dios en el antiguo pacto, donde Israel se congregó como asamblea oficial de Dios. Donde Israel fue redimido y formado como la asamblea oficial de Dios para que Dios entrase en pacto con ellos. Por lo tanto, el Sinaí es el monte por excelencia que recuerda ¿qué? Que recuerda el antiguo pacto que Dios estableció con su pueblo. E Israel se congregó como esa asamblea, mis hermanos, para ser pueblo del pacto y para hacer ¿qué? ¿Saben qué? Para servirle ¿de qué manera? Para escuchar, mis hermanos, la voz de su Dios. Porque Dios hablaría desde ese monte y daría lo que eran las palabras del pacto que regiría a su pueblo. Redimido, congregado para servir a Dios, escuchando su santa palabra y diciendo todo lo que Dios ha dicho, obedeceremos. Ese momento es vital para Israel, la congregación del antiguo pacto, delante de su Dios, para escuchar al que habla. No pierdan esto de escuchar al que habla, porque lo iré repitiendo, porque es vital para el final del texto, mis hermanos. Pero fíjense lo importante de esto, que esto se fue repitiendo a lo largo de la historia de Israel. Josué volvió a reunir en asamblea al pueblo para restaurar o para recordar ese pacto del Sinaí. En Nehemías nos lo volvemos a encontrar cuando Esdras reunió a todo lo que era la congregación de Israel. ¿Y la reunió para qué?
la reunió para escuchar la palabra de Dios, la reunió para predicarles la palabra y para interpretarles esa palabra a oídos del pueblo durante todo el día, mis hermanos. ¿Se imaginan? Aquí a veces decimos, 50 minutos, 55, ¿se imaginan todo el día, mis hermanos? Pero eso recordaba la asamblea, mis hermanos, ahí en el Sinaí. ¿Y saben cuándo sucede esto con nosotros sobre todo, mis hermanos? Esto sucede sobre todo cuando los domingos Dios nos llama. Dios nos llama como su pueblo redimido. Y nos llama como estamos aquí, congregados en una asamblea oficial de Dios, llamada por Dios mismo, ¿para hacer qué? Para servir a nuestro Dios y escuchar la voz del que habla en su palabra. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué gran diferencia hay entre ellos, antiguo pacto, y nosotros? Y fíjense, mis hermanos, cuando tomamos atención un poquito al texto y cómo se nos describe el lugar donde se acercaron. Fíjense en el versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Fijaros que aquí está tomando lo que es la imagen del monte Sinaí. Lo siento, mis hermanos, siempre que leo este versículo, ¿sabe lo que viene a mi mente? Yo soy un aficionado, un fan del Señor de los Anillos. ¿Ya? Algunos ya lo sabrán. Pero viene a mi mente lo que es el monte del destino, mis hermanos, ahí en Mordor. Quizá los jóvenes saben de qué va más esto. ¿Ya? Un lugar de tinieblas y de oscuridad donde Frodo tenía que lanzar el anillo único en el fuego donde se forjó lo que es ese anillo, en el monte del destino, un monte que humeaba con fuego en la oscuridad y las tinieblas de Mordor, un lugar donde nunca nadie hubiese querido ir. Pues ahí, mis hermanos, se acercó lo que era el pueblo de Dios. Y se acercó a ese lugar que era, fíjense, terrible, de oscuridad, de tinieblas. Y no solamente esto, se acercaron a este lugar y fíjense, mis hermanos, que ahí escucharon sonido de trompeta. Muchas veces el sonido de trompeta era para congregar o para anunciar la venida del rey. Dios viene sobre ese monte, mis hermanos. Y ahí fíjense que lo que escucharon era la voz del que hablaba. Fíjense el versículo 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, pero fíjense ahora, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase. Fíjense otra vez el énfasis en la palabra de Dios. Dios habló desde el monte. ¿Y qué es lo que dijo el pueblo, mis hermanos? Dijo que no se le hablase más. ¿Por qué? Fíjense el versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, mis hermanos. Es que hay muchos que no soportan muchas veces lo que la palabra de Dios ordena. O bien porque no gusta, o bien porque muchas veces en lugar de ser dulce, es amarga. Pero fíjense que ahí Israel, mis hermanos, rogó que no se le hablase. Fíjense, el Dios que ha hablado desde la creación misma, mis hermanos, y aquí Israel rogando que la voz de Dios no hablase. Es decir, ya empiezan a rechazar ahí, en ese mismo monte, que Dios les hable. Y no solamente esto, un sitio terrible de oscuridad, donde Dios habla y Israel dice no porque no puedo soportarlo, pero aparte fíjense que es un monte que no pueden acercarse, mis hermanos. Si se acercaban, fíjense lo que pasaba. Fíjense el versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. ¿Y por qué esto era así, mis hermanos? Y es que debemos entender de que Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios santo, había descendido sobre ese monte, mis hermanos. Y ahora todo ese monte era un lugar de tierra santa. Y sin santidad, ya nos dijo el autor de Hebreos en nuestra carrera, que sin santidad uno no verá a Dios. Y ese monte, mis hermanos, no podían acercarse. ¿Saben por qué? Y eso es curioso lo que el autor hace aquí. Porque sí, ese pueblo era un pueblo redimido, mis hermanos.
Pero algo se necesitaba con ese pueblo para acercarse a un Dios santo, porque en realidad era un pueblo idólatra. ¿Y saben dónde lo vemos esto? Fíjense si siguen leyendo en el versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés, el que era el inaugurador del antiguo pacto, Moisés dijo: estoy espantado y temblando. ¿Saben qué es lo curioso de esta frase? Estoy espantado y temblando, que esto no viene del Éxodo. Esto viene de Deuteronomio, mis hermanos. Esto viene de Deuteronomio 9. ¿Saben en qué contexto? En el contexto donde Moisés recuerda el acto idolátrico de Israel cuando rechazó a Dios con el becerro de oro. Y el autor, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo la Biblia poniendo Éxodo y Deuteronomio, esa frase de manera conjunta? El autor está diciendo que ese pueblo que se acercó a Dios, mis hermanos, y que Dios le habló, y dijeron que no hablase porque no podían soportarlo, ese pueblo sería aquel que rechazaría al Dios que entró con ellos en pacto y les habló. Lo rechazaría por medio de la idolatría del becerro de oro. Rechazarían al Dios que les entró en pacto y les habló. Bien prontito lo harían, bien prontito. Por tanto, fíjense que todo lo que aquí el autor está diciendo es que Israel en el antiguo pacto, mis hermanos, los llevarás a este monte para que me sirva, pero aquí viene la gran frustración. Israel no podía acercarse. Israel estaba atemorizado. Israel no quería que Dios les hablase. ¿Cómo servían a Dios así, mis hermanos? ¿Cómo participaban de esta santidad de Dios? Algo faltaba. ¿Y saben lo que faltaba, mis hermanos? Faltaba que sucediese Éxodo 24. Quiero que vayan un momentito a Éxodo 24, mis hermanos. Fíjense que ahí se lo describo. Éxodo 24, lo que ahí sucede es que ahí es cuando se establece el pacto de Dios con su pueblo. Ahí es cuando, mis hermanos, Moisés toma la sangre de aquellos sacrificios. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Moisés derrama sangre sobre el altar que representa a Dios. Y Moisés lee las palabras del pacto. Y después de que ha leído las palabras del pacto, ¿qué es lo que hace Moisés? Derrama y rocía al pueblo con la sangre del pacto. Y ahora las dos partes, Dios y el pueblo, quedan unidos por una misma sangre rociada sobre ellos. Eso es lo que sucede en Éxodo 24. Y cuando esto sucede, fíjense, mis hermanos, en Éxodo 24, en el versículo 9. Fíjense. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Fíjense lo que sucede, mis hermanos. Después de que el pacto se ha establecido, la sangre es derramada a favor de aquel pueblo, suben estos hombres delante de Dios. ¿Y qué nos dice el texto? Vieron a Dios. Fíjense la descripción que había, como un suelo, mis hermanos, de cristal. ¿Dónde les lleva esto a la Biblia? ¿Saben dónde vemos, mis hermanos, como un suelo así de cristal delante del trono de Dios? Lo vemos en Apocalipsis mismo. Fíjense Apocalipsis 4:6. Y delante del trono de Dios había como un mar de vidrio semejante al cristal. Es sorprendente lo que pasó en el Sinaí. Mis hermanos, después de que la sangre del sacrificio fuese derramada sobre el pueblo del pacto y el pacto se estableciese, el Sinaí, mis hermanos, el trono celestial de Dios descendió sobre el Sinaí. Y aquellos hombres vieron a Dios. No se nos explica cómo, pero vieron a Dios. Aquellos hombres participaron de la santidad del Dios Santo. Aquellos hombres comieron en comunión con su Dios. Y aquellos hombres no fueron tocados por Dios de una mala manera, sino que Dios no extendió su mano
sobre ellos. ¿No es un glorioso destino lo que aquellos hombres, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos vivieron en el monte Sinaí? ¿No es un destino glorioso después de esa redención? Mis hermanos, lo que vemos con estos hombres, ¿saben lo que es? Es el destino que aguarda, mis hermanos, a la redención del pueblo de Dios. Porque si recuerdan en Hebreos, en la carrera de la fe, se nos dice que corremos para que al final participemos ¿de qué? Participemos de su santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y eso lo vivieron esos 74 hombres en la cima del monte Sinaí. Ahora, déjenme que les haga una pregunta. ¿Qué faltaba en ese monte? ¿Y saben lo que faltaba? Lo que faltaba, mis hermanos, era el resto del pueblo. Lo que faltaba era el resto del pueblo que estaba a las faldas del monte Sinaí, mis hermanos, sin poder gozar de eso que esos 74 hombres sí gozaron, de comer delante de Dios, de contemplar al Santo, de estar en su presencia y gozar de su santidad. Israel no pudo, y la pregunta es, ¿cuándo esto cambia? ¿Cuándo esto se da? ¿Y saben cuándo esto se da? Cuando nuestro autor de Hebreos nos lo dice, mis hermanos. Y aquí viene la fuerza del texto. Porque ahora cuando vamos al versículo 18 nos dice, porque no os habéis acercado. Fíjense, el autor de Hebreos no está hablando de lo que le pasó a Israel. Está hablando de cuál es nuestra situación, tomando el ejemplo de Israel. Y dice, vosotros no os habéis acercado a ese monte que se puede palpar, es decir, que es de esta creación. No os habéis acercado a esa realidad del antiguo pacto, porque vuestra realidad como cristianos es una realidad distinta. Es una realidad distinta porque Cristo vino, derramó su sangre y inauguró el nuevo pacto. Vuestra realidad, ese monte, era el anuncio de algo mayor que tenía que venir. Vuestra realidad, ¿cuál es? No os habéis acercado a ese monte del antiguo pacto, sino, fíjense el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Mis hermanos, esta es la realidad del pueblo de Dios en el nuevo pacto. Donde nos hemos acercado es precisamente a ese monte Sión, a esa ciudad del Dios vivo, a esa Jerusalén, mis hermanos, que no es la de aquí, lo veremos, es la Jerusalén última, la ciudad del gran rey, la Jerusalén celestial. Ahí, fíjense, es donde nos hemos acercado. ¿Saben lo que llama la atención de esto, mis hermanos? Llama la atención de que el autor dice, nos hemos acercado, es decir, ya hemos puesto el pie en esa Jerusalén celestial. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? ¿Se acuerdan qué es lo que buscaba Abraham cuando iba poniendo la tienda de un lado a otro por la tierra de Canaán? ¿Se acuerdan? El autor de Hebreos 11 nos dice, era como extranjero y peregrino porque buscaba algo Abraham. Buscaba esa ciudad no hecha con mano de hombre, sino esa ciudad cuyo autor, cuyo constructor, cuyo arquitecto es ¿quién? Es Dios mismo. Abraham la buscaba y vosotros ya la gozáis, mis hermanos. Ya os habéis acercado a ello. Y la pregunta es, ¿cómo es esto posible? Lo veremos. Pero ¿saben por qué es posible? Solamente es posible gracias a nuestro Señor Jesucristo. Solamente es posible a que Cristo Jesús, cuando derramó su sangre en aquella cruz y dijo, esta sangre es la sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto, ¿qué hizo? Abrió las puertas de las glorias celestiales. Trajo para su pueblo, para nosotros, mis hermanos, el gozar ya aquí por fe, lo que gozaremos eternamente delante de su presencia. Este, mis hermanos, es nuestro destino. Y por eso, fíjense, mis hermanos, vale la pena correr esa carrera de la fe.
vale la pena mirar que ninguno caiga de esta gracia, mis hermanos. Porque lo que ya nos ha sido dado aquí, mis hermanos, lo gozaremos de una manera asombrosa cuando Cristo vuelva. Pero Israel, mis hermanos, se acercó como a asamblea. Y eso es muy importante. Porque ese camino, mis hermanos, donde ya gozamos de esto, es un camino que recorremos de manera conjunta. Es un camino que recorres juntamente con la congregación de los santos, es decir, con aquella congregación en la cual perteneces y puedes reunirte. En aquella congregación, mis hermanos, donde tienes una membresía significativa en ella. En aquella congregación donde si es una congregación, aunque no perfecta, pero bíblica, mis hermanos, unos cuidan de los otros para que todos caminemos hacia ese fin. Fíjense, mis hermanos, que ese es nuestro destino final. Se nos ha cumplido ya, y algo ya empezamos a ver. Pero ahora fíjense que viene el segundo punto aquí. ¿Cuál es el mayor lugar y medio que nos acercamos a este destino? Y fíjense la pregunta, ¿cuál es el mayor lugar? Y el mayor lugar ahora el autor lo describe, es la morada misma de Dios. Ahora nos va a desarrollar un poquito más este destino final, mis hermanos. Es en los versículos del 22 al 24. Fíjense, ahora nos va a presentar, mis hermanos, un culto celestial. Y fíjense que ahí se nos presentará algo que es extraordinario. Nos presentará el lugar donde nos acercamos, el lugar de culto. Se nos presentará a aquellos con quien nos reunimos y se nos presentará el medio por lo cual es todo esto posible. Y esto el autor lo va a hacer con 8 realidades distintas. Fíjense lo que nos va a mostrar, mis hermanos, que nos hemos acercado al monte Sión, versículo 22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense, mis hermanos, que aquí hay 8 realidades que se nos presentan. Y primero empieza describiendo un poco lo que es ese monte en el cual nos acercamos. Y fíjense que en la Biblia, saben, en la Biblia vamos de monte a monte. Es como el juego de la oca, pero en montes. De monte a monte y tiro porque me toca. Y fíjense, mis hermanos, que aquí vamos del monte Sinaí, ¿ya? Ese monte humeante, al monte Sión, mis hermanos. Y cuando pensamos un poquito en el monte Sión, piensen en la escritura, ¿qué era el monte Sión? Fíjense que el monte Sión, mis hermanos, era ese monte que primero estaba en territorio jebuseo y que David conquistó y estableció ese monte Sión en cierta manera como ¿qué? Como lo que era el centro de la vida del pueblo cuando estableció el arca del pacto. Y fíjense que el arca del pacto en la escritura muchas veces es descrita como lo que es el estrado de los pies de Dios. El trono de Dios en el cielo, el arca es el estrado de sus pies, donde los pies del Dios Santo tocan a lo que es aquí en la tierra. Por lo tanto, el monte Sión se convirtió ¿en qué? Se convirtió en la morada misma de Dios en medio de su pueblo. Más tarde, cuando el hijo de David, ¿que quién era? Muy bien, es para que no se me duerman, ¿ya? Cuando el hijo de David, Salomón, construyó el templo, mis hermanos, en lo que era la cara norte de este monte, lo que era la designación del monte de Sión pasó a ser muchas veces más extensiva y cogió no solamente lo que era el monte, sino también podía ser una referencia a todo lo que era la ciudad misma de Jerusalén. Por eso muchas veces Sión y Jerusalén muchas veces se utilizan de manera intercambiable, no siempre, pero muchas veces. Fíjense, algunos salmos, fíjense el Salmo 78, versículos 68 y 69. Sino que escogió la tribu de Judá, el monte Sión al cual amó, edificó su santuario para su morada, a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre. Fíjense el Salmo 122, versículo 3. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Sión, Jerusalén,
Se convirtió en la ciudad del Dios vivo, donde era el punto de reunión ¿de qué? El punto de reunión donde el pueblo se encontraba con su Dios para servirle y para adorarle. El lugar incluso donde las naciones se nos dice que subirán a adorar y alabar a ese Dios. Pero fíjense que aquí el autor dice, os habéis acercado a ese monte. Y la cuestión aquí uno piensa, bueno, pero es que en el antiguo pacto también había el monte Sión. ¿Cuál es la diferencia con el nuestro? Fíjense, el autor lo define. Ese monte Sión lo define como la ciudad del Dios vivo. Ahora fíjense que define esa ciudad. Es la Jerusalén, ¿qué? La Jerusalén celestial, mis hermanos. No es la Jerusalén de esta tierra, mis hermanos. Porque esa Jerusalén, la Jerusalén de esta tierra, fíjense que en el 586 vino un rey con un nombre un tanto largo de los babilonios y la destruyó. Y fíjense que después vino Nehemías y la reedificó lo que eran los muros, y Ageo, y animó al pueblo a que se reconstruyese el templo, y después vino Herodes y dice, a ver cómo me gano a estos judíos, se hizo más grande el templo y más esplendoroso, pero entonces en el 70 vinieron los romanos, y ¿qué sucedió, mis hermanos? Vinieron los romanos y destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo, mis hermanos, y ¿qué es lo que quedó? Quedó solamente un muro. Y díganme si ese muro es muro de gozo y de regocijo, mis hermanos. ¿Cómo se llama ese muro? ¿Es muro de gozo y de regocijo lo que ha quedado del templo? No es muro de gozo, es muro de los lamentos, donde se lamentan y se lamentan y se lamentan, mis hermanos. Esa Jerusalén donde nos acercamos, esa Jerusalén destruida una y otra vez donde nos acercamos. No nos acercamos ahí, mis hermanos, porque nuestra ciudadanía no se encuentra en esa Jerusalén. La Jerusalén que es, como dice Pablo, nuestra madre, de donde viene nuestra ciudadanía. Fíjense en Pablo, en Gálatas 4:6. La Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, de todos los creyentes, de todos aquellos que por fe han sido justificados en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestro destino al que ya nos acercamos, al que ya podemos empezar a gozar y palpar, es la Jerusalén última, la ciudad misma de Dios, la morada eterna de nuestro Dios, mis hermanos. Y juntamente, lo vamos a ver, con los santos del antiguo nos acercamos como ciudadanos de esa ciudad. ¿Saben? Les recomiendo un libro de Agustín de Hipona, Las dos ciudades, mis hermanos. Y teniendo en cuenta que es Agustín de Hipona quien escribe, ¿vale? Que utilizaba mucho la alegoría y que utilizaba la filosofía. Pero es un libro para leer, mis hermanos, porque esas dos ciudades nos hablan de la realidad, del origen y el destino de dos ciudades bien distintas. La ciudad de esta tierra y la ciudad celestial. Es como el progreso del peregrino, que va de la ciudad de destrucción a la ciudad celestial, mis hermanos. Ese es nuestro destino. Y gracias, mis hermanos, a lo que Cristo ha hecho, nos acercamos ya a Él. Por lo tanto, gozamos de esas calles de oro. Gozamos, mis hermanos, de toda esa tabla periódica que antes hemos leído, de jaspe, de cornalina, de topacio, de oro, mis hermanos. Es algo que ya nos ha sido dado y eso es algo impresionante. Cuesta de entender. Pero es que porque Cristo lo inauguró, por fe ya nos es dado y ya gozamos de ello. Y fíjense, nos acercamos ahí ¿para hacer qué? ¿Lo han pensado? ¿Para hacer turismo? Fíjense ahora con quién nos acercamos a esa Jerusalén celestial. Fíjense lo que dice ahora, mis hermanos, en el versículo 22. A la compañía de muchos millares de ángeles. Literalmente lo que está diciendo, en compañía de muchos millares de ángeles en fiesta, mis hermanos, en gozo y en regocijo último. Nos acercamos a esa Jerusalén celestial y ahí, mis hermanos, hay millares y millares de ángeles en esa Jerusalén celestial. Y nos acercamos también, fíjense ahora, en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Eso se ha preguntado, ¿y qué es esa congregación de los primogénitos? Porque algunos dicen que son esos millares de ángeles. Pero fíjense la expresión que está utilizando el autor. Dice congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Bueno, esas dos palabras,
primogénitos y la expresión inscritos en los cielos es importante. Porque esa expresión inscritos en los cielos suele aplicarse muchas veces no a ángeles, sino a seres humanos. ¿Se acuerdan cuando los discípulos vinieron regocijándose a Cristo de que los espíritus se les sujetaban? ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Dice, no os regocijéis de eso, sino regocijaros de que vuestros nombres están ¿dónde? Están escritos en los cielos. Cuando vamos, mis hermanos, al Apocalipsis 21, 27, dice que ahí están inscritos en el libro de la vida, ¿de quién? Del Cordero. Por tanto, fíjense, mis hermanos, que los que están inscritos ahí, esta expresión se utiliza a seres humanos. Por tanto, esos inscritos, esa congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, mis hermanos, es muy posible que haga referencia a todos aquellos santos que vivieron por fe antes de Cristo Jesús. A toda esta hueste de testigos que nos precedió en el antiguo pacto, mis hermanos, a todos aquellos, fíjense, que Hebreos 11:40, ¿se acuerdan? Nos dijo que no fueron perfeccionados aparte de nosotros. Y fíjense, quiero que vean esto, quiero que vean la imagen preciosa que el autor de Hebreos nos está presentando aquí. Porque nos acercamos ahora nosotros como creyentes del nuevo pacto, redimidos y purificados por la sangre de Cristo Jesús, realidades inauguradas por nuestro Señor. Nos acercamos a esa Jerusalén celestial donde hay millones y millones de ángeles alrededor del trono. Y ahí, mis hermanos, nos juntamos con aquellos que nos precedieron y gozan de esto. ¿Por qué? Porque unos y los otros hemos sido perfeccionados en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. ¿No es una imagen preciosa, mis hermanos, de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿No es una imagen preciosa de lo que nos ha sido dado y hacemos en este mundo? ¿No es una imagen preciosa, mis hermanos, de lo que venimos a hacer domingo tras domingo aquí en este local, mis hermanos? Y fíjense que esa palabra primogénitos, no quiero que lo pierdan de vista. Esa congregación de los primogénitos. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue a Faraón? Y le dijo, Jehová ha dicho que dejes ir a... Bueno, mi pueblo, tiene demasiado Charlton Heston aquí en la mente, mis hermanos, con los 10 mandamientos. Dijo, Jehová ha dicho, deja ir a mi hijo, porque Israel es mi primogénito. Y ahora, mis hermanos, lo que vemos aquí es la congregación de los primogénitos. Aquellos que en el primogénito amado, Cristo Jesús, han sido formados como la asamblea de los primogénitos por medio de la fe y la sangre de Cristo Jesús, que gozan, sirven y alaban a su Dios. Los primogénitos que gozan de las promesas dadas a ellos. Y eso es muy importante, porque hubo uno que rechazó su primogenitura. ¿Se acuerdan quién fue? Ya nos lo ha dicho el autor en el versículo 16 y 17. Mirad que no haya algún Esaú entre vosotros que rechazó su primogenitura y por mucho que lloró y se arrepintió, no hubo manera. Mis hermanos, lo que el autor nos está diciendo aquí es algo precioso y serio. Porque lo precioso que nos dice, mis hermanos, es que cuando nos congregamos aquí, nos congregamos también ya allí, en los lugares celestiales con ángeles. Cuando antes hemos cantado, santos, santos nuestro Dios, y nuestra voz se une a los millares de las voces angelicales, ¿saben qué? Esto no es teoría, mis hermanos. Esto es una realidad dada e inaugurada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquí nuestras voces se levantan, allí se levantan en millones y millares de ángeles, mis hermanos, con todos aquellos que nos precedieron y han sido perfeccionados en Cristo Jesús. Estos justos hechos perfectos. Pero la gran advertencia aquí, ¿saben cuál es, mis hermanos? La gran advertencia es que los únicos que gozan de ese culto celestial es la congregación de los primogénitos.
aquellos que no han dejado su primogenitura por los placeres de este mundo. Aquellos que no han dejado su carrera de la fe por los placeres de este mundo, por estar cansados como Esaú estuvo cansado y la dejó por un potaje de este mundo, mis hermanos. Y el autor aquí indirectamente está animando a que esta carrera, por muchos placeres de este mundo, jóvenes, hay muchos placeres en este mundo. Por muchas dificultades que puedan cansarnos y al final decir, oye, mira, ¿sabes qué? Dame este potaje y aquí yo ya descanso. Mis hermanos, vale la pena porque aquellos que adoran ahí es la congregación de los primogénitos, que se acercan a un Dios justo, que esto implicará responsabilidad. Fíjense, ese es el mayor lugar, pero ¿cuál es el mayor medio por el cual nos acercamos? Y el medio es Jesucristo y su sangre. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 24. Nos acercamos también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Piensen ahora en todo el sermón de Hebreos, mis hermanos, porque eso es un sermón carta, ¿se acuerdan, no? Que lo dijimos. Así que piensen en todo lo que el autor ha estado diciendo en el sermón de Hebreos, mis hermanos, piensen en ello. Y fíjense que una de las cosas que nos ha mostrado es que ¿quién es el mediador del nuevo pacto? El único que existe. El único mediador es Cristo Jesús, no hay otro mediador del nuevo pacto, es nuestro Señor Jesucristo. Y el autor de Hebreos nos ha estado diciendo, nadie participa ni se acerca de este nuevo pacto, sino es en y por medio de Cristo Jesús. No te acercas a ese Dios santo, no participas de estas realidades gloriosas, sino es en y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te acercas a Él, te acercas a todas estas realidades, te acercas a Cristo Jesús, te acercas a gozar de todas estas realidades. Y quizá uno puede decir, ¿y esto es así? ¿Cómo es esto posible? Porque te acercas al mediador del nuevo pacto, que ¿qué es lo que hizo? Derramó su sangre en la cruz. Derramó su sangre, mis hermanos, una sangre que el autor nos dice, fíjense, que habla mejor que la sangre de ¿qué? Que la sangre de Abel, mis hermanos. Y ahora piensen en la sangre de Cristo tal y como Hebreos nos la ha presentado. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo ha hecho y sigue haciendo? ¿Saben lo que ha hecho y sigue haciendo, mis hermanos? La sangre de Cristo inauguró ese nuevo pacto y la sangre de Cristo nos dijo, nos ha purificado ¿de qué? De todo pecado. Nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Nuestras conciencias han sido purificadas de obras muertas de pecado, mis hermanos. Hemos sido purificados de pecado, ¿para qué? Para servir a nuestro Dios. ¿Se acuerdan Israel en el Sinaí? Que la sangre fue vertida para poder acercarse y ver a Dios. Mis hermanos, esto es lo que es dado definitivamente en el nuevo pacto, la sangre de Cristo vertida para acercarnos no al Sinaí, sino a la Jerusalén celestial en gozo y servicio y alabanza a nuestro Dios. Esto es lo único que permite que gocemos de esto, mis hermanos. ¿Saben? No importa lo que uno pueda pensar de si tienes o no derecho de acercarte a ese lugar. No importa lo que uno pueda pensar, no importan tus méritos, no importan tus opiniones, lo único que importa es lo que la sangre de Cristo dice y habla a tu favor, mis hermanos. Y lo que habla al favor de aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo es mucho mejor que lo que hablaba la sangre de Abel. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? ¿Se acuerdan? Fue derramada y desde la misma tierra la sangre clamaba al cielo. Hasta el punto que Dios escuchó en Génesis 4:10, ¿qué has hecho? Le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Y qué clamaba esa sangre? Clamaba que el inocente Abel fuese vindicado, que su sangre fuese vengada. Y Dios escuchó la sangre de Abel. Una sangre de un inocente, pero que era pecador. Si escuchó la sangre de ese Abel justo, ¿cuánto más? Piensen esto. ¿Cuánto más no escuchará la sangre de su Hijo eterno, mis hermanos? Y esa sangre de Cristo, ¿saben lo que clama? Piensen en Hebreos.
clama no por vindicación y venganza. Esa sangre de Cristo clama por purificación, clama por perdón. Esa sangre de Cristo clama por aquellas palabras que Dios mismo dijo en el nuevo pacto: y no me acordaré más de sus pecados y de sus iniquidades. Así que para que eso sea una realidad en tu vida, es acercarte a la sangre de Cristo Jesús con la confianza de que perdona, limpia, purifica, para que puedas congregarte y servir a tu Dios. Y uno dice: y a lo largo de mi vida eso es posible. ¿Y sabes qué es posible? Porque esa sangre de Cristo sigue clamando. Y cuando caemos en nuestra vida, cuando nos hundimos en nuestra vida, cuando en esa carrera de la fe nos desviamos un poco y pecamos, mis hermanos, esa sangre de Cristo Jesús sigue clamando: Padre, por ellos la derramé. Padre, perdónalos. Padre, la derramé para que sean perdonados, limpios, santificados, para servirte. ¿Sabes lo que debes preguntarte? Las preguntas de este himno. Y piensa en las preguntas de este himno. Cuando dice: ¿has hallado en Cristo la gracia y perdón? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿En la fe descansas de tu Redentor? ¿Te ha lavado ya la sangre de Jesús? ¿Y cómo responde el estribillo? Lávame por piedad, por amor, límpiame. Con tu sangre, Cordero de Dios, y mi lengua agradecida cantará alabanza, bendición y amor. Ante esta gran realidad, mis hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y fíjense con esto, mis hermanos, en 3 minutos termino. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y saben cuál es nuestra responsabilidad, mis hermanos? No desechar al que habla. Fíjense ahora el versículo 25, del 25 al 29. Fíjense que aquí está nuestra responsabilidad y la exhortación. Mirad que no desechéis al que habla. Y fíjense que en todo este texto, mis hermanos, alguien ha estado hablando. ¿Y saben quién ha estado hablando? No he sido precisamente yo, mis hermanos. Fíjense que ya el autor de Hebreos nos dijo que Dios ha hablado desde el principio, ¿se acuerdan? En el principio Dios habló a los padres por los profetas, muchas veces y de muchas maneras, pero en estos postreros días, el autor dice, nos ha hablado por el Hijo. Y en este texto, fíjense cómo Dios ha hablado. Habló en el Sinaí e Israel dijo que no, porque no lo soportaba. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Fíjense el versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. La voz que se ha estado escuchando aquí, mis hermanos, no es voz de hombre, es la voz de Dios. Y el autor dice, no desechéis al que habla. Desechar la voz de Dios, desechar su palabra, es desechar al Dios que habla. Porque cuando Dios habla, su palabra habla. Y cuando su palabra habla, Dios habla. Por lo tanto, desechar su palabra es desechar al Dios mismo que habla. Israel hizo esto, ¿se acuerdan en el Sinaí? Y con el becerro de oro. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Fíjense el versículo 25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto viene de Ageo, mis hermanos, el profeta que animó a construir el templo de Dios. Y Dios al final dice, conmoveré la tierra, las naciones para que el templo sea reconstruido. Y ahora aquí el autor dice, bueno, ¿qué significa esto? Versículo 27, una vez más indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mis hermanos, Dios conmovió la tierra en ese Sinaí, pero ahora el autor dice, llegará un día en que esa conmoción no será de un monte, esa conmoción será cósmica. Los cielos y la tierra serán conmovidos. Y cuando eso sea conmovido, ¿qué pasará? Las cosas hechas,
Las cosas conmovibles de este mundo pasarán y lo que quedará eterno, ¿qué es lo que será, mis hermanos? Los nuevos cielos, la nueva tierra, el reino de nuestro Señor Jesucristo, la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. Ahí eternamente eso será establecido cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Por eso, mis hermanos, no podemos desechar esta palabra. ¿Sabes qué? No deseches la palabra de Dios en tu vida. No deseches ninguna de sus exhortaciones porque son vitales para tu vida, para mi vida, para nuestra vida. No deseches ninguna de sus disciplinas porque son vitales para nuestra vida. No deseches la palabra del que te está diciendo a lo largo de todo este mensaje que Cristo vino, murió para perdonar tus pecados, resucitó y está a la diestra mediando por los suyos para socorrerte y volverá a establecer su reino. No deseches esta palabra. Porque si aquellos que desecharon el que habló en el antiguo, cuánto más Dios no juzgará al que desecha el evangelio de Cristo Jesús. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. En medio de las pruebas y dificultades, tengamos gratitud. En medio de las alegrías, tengamos gratitud. Y mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Podemos servir a Dios agradándole y con reverencia. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vertió su sangre para santificarnos y servir a nuestro Dios delante de su santidad. Así que, mis hermanos, Dios nos ayude a tener gratitud y a servir a nuestro Dios.